Hace unas semanas les comenté algo que me llamó mucho la atención. Estaba escuchando al pastor Francis Chan, que es un pastor que entiendo que está en California, y hizo un video muy corto de 2 o 3 minutos, pero realmente ha sido un video que ha retumbado en mi corazón en estos días y quiero compartirles un poquito. Él dijo una frase muy importante, dijo: existen dos grandes mentiras que están gobernando este siglo y que están haciendo que la gente se confunda. La primera mentira es que nosotros somos buenas personas, y la segunda mentira es que Dios nos ama tanto que nos va a perdonar todo. Son dos grandes mentiras. Número uno, nosotros no somos buenas personas. La Biblia dice que no somos buenos y que el pecado nos es algo que nos es necesario para que nos mantengamos en este mundo y para que podamos depender de Cristo. El que sea bueno será arrebatado y será llevado a la presencia de Dios, porque ese es el premio de nuestra bondad, del haber alcanzado la estatura del varón perfecto. Las personas diariamente se defienden y tratan de justificar su vida diciendo que son buenas personas. Yo siempre les digo a muchas personas: ¿por qué dices que son buenas personas? Y dice: bueno, yo no mato, no robo, no le hago daño a nadie. Y se los he platicado aquí muchas veces y se los he compartido a muchos otros, donde les digo: el que tú no hagas nada bueno, el que tú no hagas nada malo, no te hace una buena persona. Porque si tú no haces nada malo, pero tampoco haces nada bueno, lo único que te hace es que te conviertes en un mediocre, porque no haces nada. Porque todos sabemos que tenemos que hacer cosas buenas y que tenemos que imitar a Cristo. El problema es que cada quien quiere hacer cosas para sí y no para Cristo. La otra mentira es que Dios nos ama tanto que nos va a perdonar todo. Ciertamente Jesús murió por nuestros pecados, pero cada uno de nuestros pecados requiere de un arrepentimiento para que la sangre de Cristo tenga un efecto. ¿Y qué quiere decir el arrepentimiento? El arrepentimiento no quiere decir que nosotros nos sintamos mal y que pongamos cara de y que padecemos 3 días así como que no levantamos nada. Por el contrario, el arrepentimiento significa ir delante de la presencia de Dios con lo que nosotros sabemos que no está bien. A lo mejor no sabemos que está mal, pero con lo que nosotros no sabemos que está, con lo que nosotros sabemos que no está bien, y presentarlo delante de Dios y permitirnos escuchar de parte de Dios qué es lo que Él opina acerca de esa actitud, de esa acción, de ese pensamiento, para que cuando nosotros escuchemos de parte de Dios qué es lo que Él opina, podamos entender las cosas como Él las entiende, y si no son agradables delante de Él, podamos reconocer que nos es imposible vivir de otra manera, y que ahora sí podamos venir delante de Él dispuestos a nunca más volver a hacer esa cosa. Porque el otro día escuché algo muy chistoso, y me voy a permitir repetirlo aquí, aunque no voy a decir quién lo dijo, pero la verdad fue algo que dije: sí es cierto. La Biblia nos habla y nos dice que ¿cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro hermano? 70 veces 7, ¿no? Y nadie se va a poner a contar las 490 veces que eso significaría, ¿no? Dice: nosotros tenemos que poder ser capaces de perdonar a las personas cuantas veces fuera necesaria. No porque la persona nos pida perdón, sino porque Dios ha puesto en nosotros una capacidad sobrenatural de perdonar. Pero alguien me dijo el otro día que Dios solamente perdona nuestros pecados 4 veces. Y dije: qué padre está eso, ¿no? Y no está mal pensarlo, dije: es cierto. Porque muchas veces las personas se confunden y piensan esto: Dios me va a perdonar cuantas veces yo quiera porque Dios me ama. Pero entonces, si Dios me perdona todas las veces que yo venga con el mismo pecado, quiere decir que nunca me arrepentí y que nunca fui objeto de la sangre de Cristo. Quiere decir, ¿cuántas veces perdona Dios nuestros pecados? 1. La única vez que vayamos y llevemos ese pecado delante de Cristo y permitamos que Él lo borre y lo olvide para siempre. ¿Sí? No, es que Dios nos ama y nos perdona. Sí, Dios nos ama y nos perdona, pero tenemos que tener la conciencia de la imagen y de la capacidad de expresar la naturaleza de Dios para que podamos venir delante de Dios con nuestro pecado y decirle: Señor, aquí está esto, que es más grande que yo, pero no más grande que tú. Y estoy dispuesto a pagar el precio que tú pagaste para que borres este pecado. Y entonces Él va a tomar nuestro pecado, lo va a eliminar y va a poner en nosotros la capacidad de nunca más volverlo a cometer. No son 4, no son 490, no son 7. Es una sola vez.
Porque tenemos que tener esa conciencia. Es que ayer tuve una plática de lo más interesante con una persona cuando me decía, es que cuando eres pastor vas madurando. Le digo, no, cuando eres pastor no vas madurando. Porque no soy maduro. No vas madurando porque no es algo que sea meritorio de mi parte el que yo sea una persona con más sentido común o con más sentido de la palabra el día de hoy porque soy pastor. La Biblia nos dice que Dios nos hizo a su imagen y con la capacidad de expresar su naturaleza. ¿Saben cuándo? Ahorita. Y quiere decir que si yo quiero expresar la naturaleza de Dios en este momento y me pongo en el canal de Dios y entiendo la santidad que requiere mi corazón para que eso suceda, ¿saben cuántos años de instituto bíblico tengo que pasar para ser pastor? Ninguno. Porque Dios me da la capacidad de expresar su naturaleza en el momento que yo decida que su espíritu actúe en mí. Que es lo que platicábamos la semana pasada con Débora. Débora un día decidió que tenía un corazón para adorar a Dios y que quería aprender a tocar la guitarra. ¿Y verdad que no pasaste por un proceso? ¿No? Hoy la oí cantar y dije, wow. ¿No? Porque al principio tocaba y no cantaba, y ahora toca y canta. ¿Y no estás tomando clases de canto aparte? ¿No? Porque es una capacidad que Dios pone en nosotros. El que quiera sanar personas, que vaya delante de la presencia de Dios y va a poder sanar personas siempre y cuando pretenda expresar la voluntad de Dios y no recibir mérito por ello. Pero no va a madurar y no va a aprender, porque es parte de la naturaleza de las personas. Es como los niños, ¿sí? ¿Quién le enseñó a un niño que todavía no habla cuando algo está mal? Nadie. Su naturaleza entiende y adopta la conciencia de que está obrando mal. Porque el niño nace a la imagen y a la semejanza de Dios. Y nace con el carácter de Dios. Nosotros hemos sido los que pretendemos pasar por procesos. Nosotros somos las personas que pretendemos que Dios haga las cosas lentamente y no, como dice la palabra, violentamente. Violentamente. Nadie quiere el proceso violento de Dios. Nadie quiere hacer milagros mañana. La gente prefiere entender lo que va a hacer para luego practicarlo, para luego fallar, para luego verse humano y para luego decidir si quiere hacerlo o no. Porque lo hacemos todo emocional, porque estamos nosotros, una parte de nosotros, así como los niños saben que están mal las cosas, una parte de nosotros sabe que la expresión del Espíritu de Dios en nosotros requiere santidad. Y hay una parte de nosotros que se resiste a la santidad. Y luego nos llenamos de excusas literalmente pensando que tenemos que llenar una serie de requisitos. Pero el requisito lo llenó Cristo. ¿Sí necesitamos santidad en nuestra vida? Sí. Pero no quiere decir que de la noche a la mañana vamos a dejar de bailar, de fumar, de desvelarnos. Quiere decir que Cristo tiene que entrar a cada una de las partes de nuestra vida y Él va a ser el que transforme cada una de las convicciones que tenemos. Porque yo puedo dejar de salir de noche y ustedes van a estar muy contentos, pero mi corazón va a estar en otro lado. ¿Y saben qué? Ustedes no ven mi corazón, pero Dios sí. Y el que yo les dé gusto a todos ustedes no me sirve absolutamente nada. Porque cuando yo llegue a la presencia de Dios, voy a decir, es que la iglesia estaba bien contenta, ¿no? Cada vez que me pedían algo, ahí estaba. Cada vez que me ponían un requisito, ahí estaba. Cada vez que pedían una actitud de parte del pastor, ahí estaba. Y Dios me va a decir, sí, pero nunca amaste. ¿Sabes que nunca fuiste capaz de ser un amigo como para dar la vida por ninguno de ellos? Diste tu tiempo y diste tu conciencia, pero no diste tu vida. Y aparte, con tu actitud fuiste de tropiezo para todos ellos porque ellos tampoco nunca conocieron al verdadero Cristo. Y ellos junto contigo se van a ir a otro lado. La Biblia nos enseña que la santidad es algo natural en nosotros. Nada más que tenemos que entender, o más bien tenemos que creer que fuimos diseñados para ser santos. No tenemos que entender que somos santos, tenemos que creerlo. ¿Qué quiere decir? Santo, mi corazón puede estar apartado para Dios en todo lugar y no para eso tengo que estar como en trance. No para eso tengo que estar persinándome y diciendo no. Hay gente que deja de juntarse con la gente del mundo porque son santos y les digo, ay, pues entonces ¿cómo vamos a alcanzar el mundo? Siempre que oramos, y ahorita que oramos por David, ahorita que oramos por Alfredo, hemos orado que ellos sean ese vínculo entre Dios y las personas con las que van a tratar. Porque Dios nos envía al mundo.
y nuestra santidad tiene que impactar al mundo. ¿Qué quiere decir? Nada desvía nuestro corazón de la atención a Dios. La santidad y dejar de pecar no tienen nada que ver, porque hay un falso entendimiento acerca de la santidad y el dejar de pecar. La santidad quiere decir el apartamiento de nuestro corazón hacia Dios y tener la conciencia que aun cuando estamos pecando y aun donde estamos pecando, ahí está Dios. Y que Dios no va a estar ahí para regañarnos y decirlo, hazlo bien, sino que Dios va a estar ahí a un lado de nosotros cuando estamos pecando para decirnos, también por este pecado, por este momento, por esta circunstancia, morí por ti. Yo ya lo sabía y yo ya lo había visto porque te creé y sabía que ibas a fallar, y también aquí estoy contigo para que en el momento que tú decidas venir conmigo, en ese momento yo voy a estar ahí por ti. Y ese es el problema que tenemos muchas veces, porque estamos tan concentrados en el pecado que es lo único que vemos. Pero eso dice la palabra, a Dios no se le puede engañar, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y me encanta cuando la gente dice, oye, quiero que veas a mi primo porque mi primo tiene un problema, es borracho. No es que tú ves al borracho, yo veo al perdonado. Y no hablo de mí, hablo en general. Al perdonado es el que ve Cristo. ¿Sí? Al perdonado es el que ve Cristo. Porque también la palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Yo cada vez que veo a alguien que está pecando, yo sí celebro, yo sí le digo, Señor, qué padre. Porque si esa persona ya se topó en mi camino, quiere decir que lo vas a rescatar, sino para que me lo pusiste enfrente. Y quiere decir que yo voy a orar por él y que yo voy a hablar con él y que va a haber un momento en el que te va a reconocer. Y entre más peque, más favor tuyo va a tener, porque ya no tiene salida. Ahora sí, aquí lo tenemos entre tú y yo. Y esto se los cuento porque todavía no empiezo la prédica que voy a empezar a darles el día de hoy, porque tenemos que tener una conciencia de lo que hacemos, porque normalmente vivimos tratando de justificar la manera en la que vivimos, y siempre vivimos gobernados por lo que sentimos. ¿Sí? Queremos vivir gobernados por lo que sentimos. Yo quiero que la gente me vea bien en la iglesia. Yo quiero que la gente piense que yo soy bueno. Yo quiero que la gente perciba que yo cambié. ¿Sí? Todo el tiempo. Y cuando algo no se acomoda a lo que dice la palabra de Dios o lo que otras personas opinan, tengo más salidas que un... Bueno, aquí no sabe, aquí son Primera Plus. Tengo más salidas que un Primera Plus, porque siempre tengo una manera de acomodar todo para que se adapte a mis circunstancias. Porque también tenemos la capacidad maravillosa de englobar el todo en una situación. Y olvidamos las características de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que pecan, ¿no? Vamos a decir, hay una persona que tiene un problema con el alcohol. Y en la mañana se amaneció con su cruda. Y en ese día le empiezan a pasar cosas que no van de acuerdo a lo que está acostumbrado, a lo que quisiera. Y de repente el de la culpa es Dios. Le chocaron el coche, le robaron el celular, lo corrieron del trabajo. Y entonces piensan que Dios lo está castigando por haberse echado unos alipuses el día anterior. Pero tenemos que entender que Dios es diferente. Y tenemos que entender esto. Número 1, cuando nosotros tenemos un pecado, ese pecado nada más afecta a la parte que nos peca. ¿Qué quiere decir esto? Si yo nada más tomo y me voy de parranda, pues lo más probable es que pueda tener problemas de acuerdo a la parranda. Voy a tener una cruda, ¿sí? Una resaca. Muy probablemente voy a tener problemas con mis amigos porque les voy a haber dicho 2 que 3 cosas que no les debía haber dicho, y va a haber actos que quedaron en Facebook de los cuales yo me arrepienta. ¿Sí? Esas son las consecuencias de mi borrachera. Pero si a mí me corrieron del trabajo, no tiene nada que ver. Y si a mí me robaron el coche, o me robaron el celular, o me chocaron, o lo que sea, después de que yo me haya ido de parranda, no tiene nada que ver, porque piense esto. Hay 3 cosas primordiales que tenemos que tener en cuenta siempre. Número 1, Dios es fiel a su palabra. Y la palabra de Dios se aplica para los que la conocen y para los que no la conocen. Y dice la palabra que si tú diezmas, Dios va a multiplicar tus bienes al grado, ¿sí?, que no tengas dónde almacenarlos. ¿Te emborraches o no te emborraches? ¿Tengas sexo fuera del matrimonio o no tengas sexo fuera del matrimonio? ¿Seas fiel o no seas fiel? ¿Vayas a la iglesia los domingos o no vayas?
La Biblia dice que si tú diezmas, Dios va a ser fiel. Dios es fiel a su palabra. Dios dice que si tú lo obedeces, ¿y qué quiere decir esto? Puede ser que tú obedezcas a Dios en muchos aspectos de tu vida. En este específico del alcohol, que es un ejemplo que estamos poniendo, a lo mejor en ese no lo pusiste. Pero Dios va a ser fiel en todo el resto. Y esto no es una excusa para que vivas libremente y para que peques, sino es para que entiendas y puedas separar el carácter de Dios. Dios puso una palabra la cual se va a cumplir. Y si tú cumples la palabra, la promesa se cumple. ¿Sí? 1. 2. La misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios que aquellos que son sus hijos son objeto de su misericordia. Y la misericordia quiere decir que no vamos a recibir aquello que merecemos a causa de nuestro pecado, siempre y cuando llevemos nuestro pecado delante de Dios. ¿Sí? Porque yo puedo tomar todos los días y puedo ir a pedirle perdón a Dios. A lo mejor no he ido a presentarle el problema del alcoholismo que tengo, pero puedo ir delante de Dios y Dios puede hacer que no reciba yo la paga del pecado que tengo, que es la muerte. Y cuando hablamos de muerte no hablamos solamente de muerte física, sino hablamos también de muerte moral y de muerte espiritual. ¿Sí? Dios es fiel, y si nos rescató y si nosotros hemos hecho una declaración de que deseamos y anhelamos tener a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador en nuestra vida, Él va a tener misericordia con nosotros. Y quiere decir que vamos a vivir en una vida de tranquilidad, porque nadie vive en una vida tranquila, pero vamos a tener una vida llena de perdón. Número 3, está la gracia de Dios. ¿Y la gracia significa qué, Pablo? Dios nos da, Ajá. pues más de lo que merecemos. Así es, Dios nos da más de lo que merecemos a pesar de nuestro pecado. Quiere decir, Dios tiene favores especiales para sus hijos. Y así como ustedes luego tienen favores especiales con sus hijos, aunque no son siempre los más obedientes, ¿no? Así Dios con más ganas. Y esto, y a donde quiero llegar con esto, es a lo siguiente. Cuando nosotros entendemos que la palabra siempre se va a cumplir porque Dios es fiel a su palabra, que Dios va a ser misericordioso con nosotros y Dios nos va a llenar de gracia siempre y cuando tengamos una conciencia de hijos, nuestro pecado toma una connotación completamente diferente. Porque ya no es el pecado el que gobierna nuestra vida, sino es el pecado que habita en una parte de nuestra vida. Y entonces ya nos damos cuenta que podemos empezar a caminar como hijos. Porque piensen esto, el hijo pródigo no cambió de la noche a la mañana, ¿verdad? Que nomás porque regresó ya fue bueno. No, el hijo pródigo lo único que hizo fue regresar. Y número 1, entender que tenía que estar bajo la autoridad de su padre, porque bajo la autoridad del padre obtuvo 3 cosas: vestido, calzado y anillo. ¿Sí? Fue cubierto de su pecado, le dieron una nueva manera de caminar y le dieron un anillo de autoridad. Ahora tenía que aprender a comportarse como el padre y aprender a ser obediente. O sea, no le cambió la actitud y no le cambió el carácter nada más porque regresó. Se le dio lo que le correspondía por ser heredero. Cuando ustedes y yo caminamos en una vida cristiana, nos es dado eso. Nos es dada la ley que se cumple, nos es dada la misericordia, nos es dada la gracia, para que aprendamos ahora sí a vivir como verdaderos hijos. Y son 4 cosas por separado: nuestro pecado, la palabra de Dios, la misericordia y la gracia. Ya no es algo que me mata y que tengo que poner cara de borreguito a medio morir, nada más porque sé que hice algo incorrecto. Porque entonces eso haría que yo nunca entrara a la presencia de Dios. Eso haría que yo nunca pudiera ir delante del Padre y decirle: Señor, realmente necesito que transformes esto, porque si mi pecado contaminara todo lo demás. Y ciertamente la Biblia dice que poca levadura leuda toda la masa. Quiere decir, claro, si tú pecas, todo el resto de tu vida está expuesto a que sea contaminado. ¿Sí? Pero también está la presencia de Dios y está la sangre de Cristo ahí para que todos los días vayas. Y cuando estés en santidad, tengas la capacidad de ser limpio. Y ahora sí que limpio puedas ir delante de Dios y hablarle de tus problemas. Porque fíjese nada más. Cuando no hacemos esto, siempre lo entendemos como un todo y como un absoluto. Y entonces nos sentimos todos pecadores y entonces tratamos de justificar todo lo que hacemos delante de la más gente, ¿no? Y entonces a mí me encanta porque hay un montón de gente que dice: no, René, es que tú no sabes, en mi familia somos de esta manera.
¿no? O luego decimos, no, René, es que tú no me conoces, yo soy así, ¿no? A mí me encanta porque somos de los de, cuando la gente se enferma, ¿no? Yo soy de los que nunca me enfermo, pero no soy de los que nunca me enfermo porque yo sea Juan Camaney, ¿no? Porque yo sí le creo a la palabra, yo le digo, Señor, dice tu palabra que comeremos cosa mortífera y que no nos hará daño y vengan esos tacos de cabeza, ¿no? ¿Sí? Pero, digo, nunca estoy pensando en que me voy a enfermar, siempre estoy pensando en lo rico que me voy a comer y dije, ¿por qué habría de pasarme algo? Si el Altísimo va conmigo y es mi responsabilidad el expresar el reino, ¿no? A donde vaya tengo que recibir lo bueno, ¿no? Pero hay gente que no es así, entonces hay gente que siempre tiene un pretexto para hacer las cosas mal o para que le vaya mal. Y siempre dice, no, René, es que tú no sabes. A mí, siempre que como en la calle, me va mal. Ok. Y entonces empiezan a tergiversar porque tienen sus propias verdades y sus propias versiones de justicia también. Pero fíjense nada más, dijo Isaías en el capítulo 5, en el versículo 20, de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y que lo bueno es malo? Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Isaías 5:20 para los que lo están buscando. Dice, qué aflicción, porque existen dos maneras, existe la manera de Dios y existe la de todos los demás. A mí me encantan las personas que tienen todas las excusas del mundo para no venir a la iglesia, ¿no? Es que tú no sabes, no, es que yo lo que sé es que Dios diseñó un día perfecto, absoluto, en donde dice la Biblia que nada, y esto lo he dicho las últimas 3 o 4 semanas, ¿qué se puede poner en contra del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ni principados, ni lo próspero, ni lo adverso se podrán poner contra el amor de Dios. ¿Y a qué venimos el día de reposo? Venimos a reflejar el amor de Dios. Entonces, si tú tienes una excusa y tienes un pretexto para no venir el día de reposo a la iglesia, quiere decir que para ti lo bueno es malo, ¿sí? Que la oscuridad es luz y que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo. Porque dice, ¿qué se va a poner? Tú puedes tener el pretexto y la excusa que quieras, y no porque yo quiera que vengas aquí. A mí me interesa que tengas siempre como en tu corazón la prioridad de que Dios es primero para que tú puedas recibir lo que Dios va a poner en ti. No, René, es que la verdad iba yo saliendo a la iglesia cuando de repente llegó mi vecina que la había mordido el vecino y que no sé qué, no, el perro del vecino, ¿verdad? Era el perro del vecino, perdóname. Lo pensé pero no lo dije. El perro del vecino. Yo siempre les digo, pues yo le hubiera dejado mi celular y márcale aquí y al rato vengo a ver cómo estás, ¿no? Porque siempre va a haber algo que se interponga. Es que René estaba a punto de leer la Biblia, pero ¿sabes qué? Tengo mucho trabajo. Ah, ¿tienes mucho trabajo? Yo como les digo, pues yo tengo muchas Biblias. Tengo una en el trabajo y tengo una en el coche y donde sea voy a encontrar un momento porque no puedo dejar de leer la Biblia, ¿no? Porque no puedo decir que lo bueno es malo. Hay gente que es infiel porque yo no sé lo que es vivir con la mujer que él escogió, pues, ¿no? Hay gente, ¿sí? A mí me encantan luego, y no se escuche, no quiero que se vaya a escuchar déspota, pero es como la gente, cuando la gente que tiene escasos recursos, por no decirles pobres, porque no son pobres en lo económico, sino son pobres en espíritu, cuando ven a la gente que tiene dinero y lo primero que les dicen son burgueses. Y luego hay gente que dice, es que tú lo tienes todo y tendrías que compartirme. No, pues yo ¿por qué tengo que compartirte? ¿Sí? Es que tú tienes y yo tengo. Eso es lo bueno y lo malo. No, yo puedo darte de mi corazón, pero lo mejor que te voy a dar de mí siempre va a ser a Cristo. Y si te puedo compartir de mis finanzas, también lo voy a hacer con mucho gusto, siempre y cuando lo primero que te dé es a Cristo. Se los platiqué en alguna ocasión. A mí me tocó, a los 11 años de edad, Dios me dio un don de sanidad física. Y empecé a sanar a cientos de personas de enfermedades increíbles. Y un día tuve que ir delante de la presencia de Dios y le tuve que decir, Señor, yo no vuelvo a sanar a nadie si no te he aceptado en su corazón primero, porque la gente se queda con el milagro y se le olvida a Dios. Y le estoy dando una parte de mí que ciertamente es un don que Dios me dio,
Pero el mejor don que tengo es compartir a Cristo y darle una mejor vida. ¿Sí? Y no quiere decir que voy a limitar el don que tengo. Y no quiere decir que voy a condicionar la sanidad de una persona, porque no lo hago. Pero tengo el celo y el cuidado. Entonces digo, como aquel paralítico, ¿no? El que había vivido, ¿cuántos eran? 38 años paralítico. Y dije, pues si le pasa 1 o 2 días en los que le comparto de Cristo, pues no le va a pasar nada, ¿verdad? Pero asegurar su salvación y su entrada al reino de los cielos es más importante. Porque siempre va a haber alguien que tenga una excusa para no hacer las cosas. Y luego se les olvida la palabra, ¿no? Yo me acuerdo mucho de que hubo un tiempo en el que estábamos yendo a ministrar a unas personas a un rancho que era como 25 kilómetros afuera de la ciudad de Guanajuato. Era increíble, ¿no? Era increíble porque era un camino de terracería y era todo un viacrucis irles a predicar la palabra. Y entonces hubo un día en el que les dije, oye, cada mes nos gastamos como 2,000 pesos en ir hasta allá a predicarles a estas personas. ¿Por qué no juntamos lo de 2 meses y les compramos un bochito y que vengan a la iglesia? Y me dicen, no, René, es que ellos son muy especiales y hay que cuidarlos. ¿Qué? ¿Yo por qué voy a cuidar a alguien por ser especial? Especial es Cristo y Él es el que merece la honra y la gloria, y prefiero que estas personas lleguen y se encuentren en un día de reposo con un Dios que hoy lo orábamos esta mañana, ¿no? Hoy en la mañana orábamos y decíamos, cuando Dios está, la presencia de Dios está aquí, el cielo y la tierra se hacen uno mismo. Y cuando nosotros vamos a un lugar y oramos y enseñamos a las personas, probablemente la presencia de Dios está ahí, pero nunca se va a comparar a lo que hacemos aquí en el día que Dios diseñó para adorarlo. ¿Por qué voy a yo anteponer la especialidad de unas personas a llevarlas delante del Dios vivo, a cumplir un mandato y agradar a Dios? Porque la Biblia dice que nunca vamos a recibir más allá de lo que podemos soportar y que juntamente con la tribulación viene la salida. Quiere decir que toda persona que tenga que hacer un esfuerzo para buscar a Dios, Dios ya le dio previamente la capacidad de hacerlo. Porque la palabra es más importante. Pero hay gente que toma lo bueno y lo hace malo para justificar su manera de vivir. Porque fíjense cómo dice esta palabra, se lo voy a leer del versículo 20 al 24, dice, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran inteligentes. Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Aceptan sobornos para dejar salir en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Y les aseguro que todas las personas que cometen eso tienen una excusa de por qué lo hacen. Porque convierten lo bueno en lo malo y lo malo en lo bueno para justificar su manera de vivir. Es como ahora la gente que dice, yo no voto porque, y no votan en protesta, ¿no? Y creen que están haciendo algo y se creen inteligentes en su propia manera. Era como la muchacha esta que se paró delante de Rigoberta Menchú y le dice, ¿cómo nos pides que votemos si hemos sido engañados durante todo este tiempo? Le digo, pues es que han sido engañados porque no han votado, ¿no? Porque hacen justicia por su propia mano y a quién afectan sino a sí mismos a la hora de no votar, ¿no? Está como los hijos que deciden no bajar a comer porque están enojados con sus papás, ¿no? Siempre digo, pues mensos, ¿no? Porque los únicos que se quedan sin comer son ellos, ¿no? Como dicen luego, pues entre menos burros más solotes, ¿no? Pero hay veces que los hijos deciden eso y deciden convertir lo bueno en lo malo. Y quiere decir, ¿sabes qué? Si tú bajas a comer o no bajas a comer, no cambia en lo absoluto tu relación con tus papás y puedes seguir haciendo tu berrinche después. Pero no seas menso, hasta para pelear necesitas fuerzas, así que come, ¿no? ¿Sí o no? Pero luego transformamos y tomamos nuestro propio criterio y hacemos de lo bueno lo malo y de lo malo lo bueno. Y nos justificamos, es que no comí porque mi mamá me cae gorda hoy, ¿no? Para que se le quite, ¿no? Para que se le quite, mendiga vieja, ¿no? Y dices, pues, ¿no? Estás enojado y hambreado encima porque y lo peor es que el hambre luego pone de genio, ¿no?
¿no? Luego bajan a medianoche y ya están, ¿no?, comiéndose un sándwich a escondidas que nadie los vea. ¿Bajaste a comer? No iré por agua porque es lo único que como y no me hables, ¿no? Ya te dije que no entres a mi cuarto, es mi cuarto. Y les digo, eso luego lo vas a tener que recoger tú, ¿no? Hay gente que luego dice, no, y es eso, ¿no? Hay muchachos que se enojan con sus papás y luego no van a la iglesia, ¿no? Hacen de lo bueno lo malo y no se paran, es de lo que estamos hablando, ¿sí? Si una persona lo mejor que puede hacer todo el tiempo es venir a la iglesia y quitarse de excusas para que, dice la palabra, y tiene una promesa maravillosa, dice la palabra que nunca va a regresar vacía. Quiere decir, puedes venir con tu coraje, puedes venir con tu berrinche, puedes venir sin ganas, es más. Pero la Biblia promete que algo se te va a pegar y algo va a transformar Dios en ese momento en ti. Tengas las excusas que tengas y tengas los pretextos que tengas. No importa que el pastor te caiga gordo. La palabra es la palabra y tenemos una gran ventaja, y como oró Débora el día de hoy, dijo, Señor, que seas tú el que hable y que no hable René, y que lo que escuchemos lo podamos aplicar a nuestra vida. En ese momento blindaron la palabra y el menso del pastor ya no la va a regar, ¿no? Porque la palabra es fiel, ¿sí? La palabra es fiel y Dios dijo que algo va a regresar, porque la palabra nunca regresa vacía. Entonces más vale venir a cualquier otra cosa, ¿no? De eso se trata. Y no nos podemos dar el lujo de no estar expuestos a la palabra, ¿sí? Por eso dice, cuando nosotros entendemos, y fíjense nada más, viene el último versículo, dice, por lo tanto así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán, o sea, de todas estas personas que hacen de lo bueno y lo malo, y sus flores se marchitarán, pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales, han despreciado la palabra del Santo de Israel. Dice, todas las personas que tergiversan y que acomodan las situaciones a su conveniencia van a ser como florecillas del campo que se queman en medio de las llamas, porque no tienen ningún fundamento, no tienen ningún sustento, y se queman y son humilladas en frente de los demás. Sin embargo, nos promete el Salmo 1 que vamos a ser como ¿qué? Como árboles plantados junto a aguas corrientes, que dan su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hacen tiene éxito. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Opinar o hacer lo que Dios dice? Porque todos somos sabios en nuestra propia opinión, porque todos somos expertos en nuestra propia vida, aunque deberíamos de ser expertos en la vida de Cristo. No, René, es que tú no entiendes. No, yo entiendo perfecto. Yo soy el maestro de las excusas y de los pretextos. Tengo una maestría, en algún lado tengo colgado mi título. El día que me di cuenta que no me servía de nada, pues ese día tuve que cambiar. Porque luego pasa esto. Todos queremos tener la buena vida, pero no queremos tener el beneficio de Dios, ¿sí? O más bien, queremos tener el beneficio de Dios, pero no queremos cumplir con los requisitos. Y es algo que les decía la semana pasada, luego nos pasa. Hay gente que se la vive llorando por un hijo, y van delante de la presencia de Dios y le piden un hijo. Y el día que se embarazan dejan de ir a la iglesia porque es un embarazo de alto riesgo. Menso de Dios que les dio un embarazo mal hecho. Y luego el día que nace el niño, dejan de ir a la iglesia porque luego el niño se enfría, se calienta, se le voltea no sé qué tanto y nunca más volvieron a ir. Y están cuidando el milagro y se les olvidó el autor del milagro. Porque el bruto de Dios no hace niños perfectos, ¿no? Porque el bruto de Dios no sabe cumplir con su palabra y dice que todo lo que Él da, lo da a manos llenas. Nos va a dar hijos sanos, nos va a dar niños fuertes, nos va a dar niños a prueba de todo. Y si no, para eso están el resto de las promesas, para que oremos, impongamos manos para que esos niños sanen y se fortalezcan y que sean buenos hijos en todos los sentidos, ¿no? Y esto por poner un ejemplo. Pero fíjense, nada más dice esto. Porque luego todo lo hacemos para que, ahora sí que nada más estamos colando agua hacia nuestro molino y se nos olvida que nosotros vivimos un reino del cual somos coherederos y la única responsabilidad que tenemos es hacer crecer el reino. Y nos decía el apóstol Santiago, dice, aun cuando se lo piden, tampoco reciben, porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. O se los voy a poner en la versión que conocemos más, que la Reina Valera, que es Santiago 4:3, dice, piden y no reciben, porque piden mal
porque piden para gastar en sus deleites. Y fíjense nada más, esto es bien interesante. ¿Quién ha soñado alguna vez con sacarse la lotería? ¿Tú no? Qué chido. No. ¿Qué es lo primero que nosotros haríamos si nos ganamos la lotería, Leti? Me compró una casa enorme. Ok. Pablo, ¿qué harías si te sacaras la lotería? La primera que se te venga a la mano. Un yate. Muy bien. Isaí, ¿qué harías si te sacaras la lotería? Te irías de vacaciones. Lupita, ¿qué harías si te sacaras la lotería? A ver. No sé, bueno, hacía algo para poder trabajar por alguien. Algo para trabajar por alguien, bueno. Julio. Una fundación, algo. Lo que sea. Todos tenemos un sueño, todos sabemos lo primero que haríamos que nos sacamos la lotería. Ándale, Julio. Un año sabático. Un año sabático. Fíjense nada más, es que aquí está lo interesante, porque sí suena muy sabrosa esa idea de sacarse la lotería, pero aquí dice, piden y no reciben, y piden mal, porque piden para gastar en sus propios deleites. Gastar es lo contrario al reino de Dios, porque el reino de Dios se trata de producir. Si tú quieres riqueza, no tienes que ahorrar dinero, tienes que producir dinero, tienes que activarte. Si tú quieres bendición, tienes que ser bendición. Pero aquel que piensa en gastar, ¿sí? Porque hay gente que eso hace. Hay gente que se pone a estudiar la palabra para justificar su vida, ¿no? O sea, qué tontería. Leen la palabra de Dios y se la gastan para justificar su vida y no para producir vida. Hay gente que está ahorrando dinero porque todo lo que está esperando es que llegue el día para gastárselo. Es como el famoso aguinaldo. Todo el mundo, es horrible que no llegue el aguinaldo cuando ya se lo gastaron, ¿no? Y no es que esté mal, pero tampoco está bien, porque la pregunta es, ¿para qué te sirve eso que tienes que producir? Y lo que tienes que producir, lo tienes que producir siempre. No tienes que esperar a que llegue el aguinaldo y no tienes que esperar a que llegue la quincena. ¿Quieres tener una buena vida en Cristo? Tienes que compartirle siempre a alguien y tienes que producir nuevas ovejas. Tienes que estar dispuesto a invertir en las personas sin importar qué harán con la economía que tú deposites en ellos. Tienes que estar dispuesto a invertir tiempo en las personas para que Dios te entregue tiempo a ti. Porque dice la palabra que ciertamente lo que den a los más pequeños Él lo multiplicará. Por eso dice, piden y no reciben, porque piden para gastar. Y nuestra oración se trata de gastar, de gastar, de gastar. Y cada vez que justificamos nuestra manera de vivir, la justificamos porque así nos las gastamos, pero no producimos. Si yo me pudiera pensar, hay gente que dice, es que no puedo ser cristiano porque voy a tener que dejar de ir al antro, ¿no? No, sabes que yo voy a ser cristiano porque a todo lugar donde yo vaya voy a compartir de la palabra de Dios y puedo ir a donde se me pegue la gana. Porque mi testimonio es tan importante y tan impactante que no tengo que tener el aleluya, Jesús, amén en la boca para que la gente note quién soy y la gente sea transformada por medio de quién soy. Eso no quiere decir que también ande como loco ahí en el mamitas, en mi tanga. No, tampoco, ¿no? Tengo un testimonio, ¿sí? Así, mendigo diablo, aquí veme, que no me puedes tentar. No, pues no. Ni ustedes, bola de güeras exóticas, ¿no? O como cuando yo vivía en Cancún, que yo decía que vivía en Cancún porque me tocaba ungir con aceite a todas las güeras perdidas, ¿verdad? No se trata de eso. Pero quiere decir que en el momento en el que en el momento que yo decido usar la palabra para invertirla y hacerla que funcione y que dé testimonio, puedo ir a donde yo quiera. Nada me va a ser restrictivo. Porque aún de los lugares más tenebrosos voy a establecer el reino de Dios y voy a llevar a alguna persona a Cristo. Porque la santidad nos promete, y eso es lo que dice Dios, a donde tú vayas, yo iré contigo. Y lo que asegura la presencia de Dios con nosotros es la santidad. El que Dios siempre sea primero en nuestra mente y en nuestro corazón. Y podemos ir a los cumpleaños de todo el mundo, y podemos ir a las fiestas de todo el mundo, y podemos ir a todos lados. Porque en todos lados, dice la palabra, y lo orábamos hace un rato por David, dice, todo lugar que pisare la planta de tu pie, te será entregado. No, es que en las fiestas del mundo no. ¿Por qué no? Vamos allá y vamos. Oye, ¿sabes qué es el cumpleaños de alguien? Y después de que le cantamos las mañanitas, oiga, me permite un momento, quisiera yo bendecir a fulanito de tal porque el día de hoy cumpleaños.
Y levantamos una de esas oraciones que impacten al mundo, para que el mundo diga, wow, yo quiero lo que esa persona tiene, porque ya no es Dios te bendiga, ahora esta persona me bendijo, porque entendió aquello que le dijo Dios, te haré una gran nación, ¿sí? Te bendeciré, te haré famoso y serás de bendición a muchos. Y esa es nuestra responsabilidad, pero el problema es que nosotros no queremos ser bendición para nadie, nosotros nomás queremos que nos bendigan. Puro gastar y puro gastar y puro gastar. Y como estamos gastando, le estamos dando vueltas a la palabra y todo el mundo tiene una excusa. No, es que tú no sabes, René, mi vida es tan difícil, ¿no? Pero piensa en esto, la gente quiere recibir cosas que nunca ha sembrado. Y dice Gálatas 6:7 dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Y entendemos por justicia, ¿sí? La justicia quiere decir el cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces quiere decir, el que no cumple con la palabra de Dios nunca va a recibir nada de parte de Dios. Porque esa es la parte que está atada aquí a la tierra. Esa es la parte de donde no necesitamos a Dios. Dios ya estableció la palabra en la tierra. Y el que la cumpla va a recibir sus beneficios. Y dice, nadie puede burlarla. ¿Quién quiere recibir cosas buenas sin haber sembrado antes? Obviamente tenemos la misericordia y tenemos la gracia, pero eso es espiritual. Y para ser objetos de la misericordia y para ser objetos de la gracia necesitamos ser hijos de Dios. Pero dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Nadie puede ir por encima de la palabra. ¿Sí? Todo lo que siembres, cosecharás. ¿No? Entonces, tenemos que tener esa conciencia. Hay partes de nuestra vida que están en pecados. Nadie de nosotros podemos decir que estamos libres de pecado, porque si realmente estuviéramos libres de pecado no estaríamos aquí. Pero no podemos, cada vez podemos hacer que el pecado nos gobierne menos y menos y menos, y de eso se trata. Cada día soy más de Cristo. A lo mejor al principio era el 10% de Cristo y el día de hoy ya soy el 35% de Cristo. Pero el 65% que no soy de Cristo no afecta el 35% que sí. ¿Sí? Porque luego hay gente que es que, como le digo, es que lo peor que podemos hacer en nuestra vida es echarle la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. De repente nos pasa algo bueno y le echamos la culpa a Dios cuando Dios nunca tuvo nada que ver. Y el día que se nos acaba igual de rápido. Y entonces fue el Dios el que nos castigó. Es que Dios no me escucha, es que Dios no me ama, es que Dios está enojado conmigo. Y le digo, es que si nunca invitaste a Dios a participar en ninguna parte de tu vida, ¿no? Entonces por eso dice la palabra, y hay una promesa, llegará un día en la que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Por eso decía Pablo, no pretendo haber llegado, pero sigo con los ojos en la meta. Y a lo mejor Pablo ya iba en el 97, 98%. Pero nunca dejó que el 2%, el 3% o el 50% de su vida que todavía estaban en pecado afectaran el resto, porque él apelaba a la justicia de Dios. Y sembraba todos los días y producía todos los días. Y todos los días su vida dependía más de lo que producía y menos de lo que gastaba. Por eso las familias fracasan. Porque la gente se casa esperando recibir felicidad de otra persona en vez de generar y producir felicidad en otros. Y en el momento en el que la otra persona se cansó de darnos todo lo que nos daba para hacernos felices, ese día agarran y se nos van, ¿no? Pero ¿cuándo se va a ir una persona a la que le estés invirtiendo todos los días, todos los días, todos los días? Es admirable, ¿no? Tengo unos amigos que ella no se cansa de publicar las flores que su marido le manda todas las semanas y digo, wow, un día quiero saber qué es lo que es eso, pero yo digo, ¿sabes qué? La va a tener ahí todos los días y habremos quienes decimos que qué cursis, pero les aseguro que esa relación florece todos los días. Tengo otros amigos que ahora fueron y se tomaron una foto detrás de una pancarta todos sexys y de cuerpazo y dice, este es el motor de mi vida, ¿no? Y decía, wow. Y no por la pancarta, sino por las palabras, ¿no? No por las palabras. Hay quienes tienen esa capacidad de ver porque son personas que están produciendo y no gastando, ¿no? Hay quienes están produciendo y no gastando. Me encanta la iniciativa que tuvieron las mujeres ahora. El pastor nunca está porque se la vive de viaje, ¿sí? Ahora, como dice Pablo, como dijo Marco, que hay que diezmar para que el pastor se pasee, ¿no? Y sin embargo, se levantaron y dijeron, ¿sabes qué? Es un tiempo en donde tenemos que darles a las mujeres de la iglesia el sentido de pertenencia. Y tuvimos un domingo,
un desayuno el sábado glorioso y vieron las fotos y era increíble ver cómo están juntas. Porque alguien decidió, en vez de gastarse la poca atención que tiene el pastor, decidieron invertir en el reino y darse cuenta que tienen la misma estatura espiritual para dar y derramar en las demás, ¿no? Y la cena de los varones no fue diferente, porque yo la verdad estaba feliz de la vida, no estaba aquí, pero estaba pendiente y me encantaron las palabras y me encantaron los testimonios que escuché y me encanta la dinámica chistosa que tenemos ahí en el grupito, que sí, que una imagen y que la otra, y digo, pero de eso se trata, porque alguien decidió invertir y alguien decidió dar en vez de gastar. Alguien dijo, voy a producir el reino en el cual habito y en el cual me multiplico. Porque eso es lo que dice la palabra. No necesito tener una excusa y no necesito tener una justificación para vivir como vivo. En vez de que nuestro pecado, que nuestro problema o lo que los demás ven en nosotros sea lo que nos gobierne cada vez más lo que sabemos de Cristo y lo que Cristo hace en nosotros. Y ya. Y ese día eso va a producir al grado que empiece a dominar todo lo que hagamos y tengamos la gloriosa bendición de morirnos para irnos a la presencia de Dios. ¿Amén? De eso se trata. Porque va a haber gente que siempre va a estar buscando una manera por la cual no hacer las cosas. Y lo dijo Santiago en el 4:17, dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como pecado. O sea, aquel que diga, yo no soy una mala persona, no mato, no le hago daño a nadie, no le robo, ¿sí? Aquí esta es una palabra para esa persona, eres un mediocre y lo único que te está pasando es que te vas, ahora sí que te vas a ir al infierno por pecador, porque estás expresando toda la mediocridad que puedes y sabiendo que tienes que hacer bueno y que tienes que amar y que tienes la responsabilidad y tienes no solo la responsabilidad, la tremendísima capacidad. Lo hicimos la semana pasada con los varones aquí, ¿no? Con todos los que eran padres, los pasamos al frente, ¿no? Damián me veía con cara de venado lamparillo y me decía, ¿yo qué hago? ¿No? Y fue muy sabio porque oró por quien tuvo que orar y después vino a que oraran por él entendiendo que necesitaba también. Pero Dios, ¿quién puede burlar a Dios? Ayer me estaba platicando Pati, me voy a atrever a decirlo porque es muy importante que lo entendamos, ¿sí? Pati estaba orando por un tema específico en su vida y necesitaba sanar ahora sí que un asunto en su corazón. Y vino y lo oró delante de Dios y se atrevió a ir con Fernando a que orara. Y Fernando no sabía nada de ese problema y le respondió en palabras textuales aquello que ella había orado en su corazón. Él pudo producir porque tenía el anhelo de ser padre, de acuerdo a lo que Dios nos estaba hablando en ese momento. Pero si él viene y dice, no, yo no puedo orar por otros porque el pastor no ha orado por mí, a mí no me han enseñado, y entonces está gastando lo que no tiene. A él le dieron una instrucción y él creyó lo que la palabra dice y lo que su autoridad espiritual dijo, y él expresó al Rey, al Dios vivo, y produjo en el reino, y sobre todo confirmó y sanó el corazón de una persona que tenía una necesidad. Dice la palabra que eso es lo que tenemos que hacer, ir e imponer nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Y sanaste, Pati? Entonces, ahí está, de eso se trata. Porque si él hubiera dicho, no, yo no voy a orar porque no tengo nada que dar, porque nadie lo ha hecho por mí. El reino de Dios no es para excusas. El reino de Dios es para los violentos que arrebatan. Fernando se atrevió y arrebató. Damián se atrevió y arrebató, y no sé quién más lo hizo por primera vez. Pero Dios se manifestó en medio de nosotros, porque no es la iglesia, porque no es el pastor, es el Dios vivo el que nos mandó a hacer lo que hacemos. Porque toda esta iglesia, por cierto que mañana cumplimos 2 años, ¿sí? Mañana cumplimos 2 años, ¿sí? Dios es el que se está manifestando y es el que se está agradando de nosotros. Y uno a uno nos está afirmando y nos está haciendo cada vez más y nos está haciendo cada vez mejores a su imagen y cada vez estamos expresando más su naturaleza. De eso se trata. Este es el tiempo y se van a dar cuenta y se los anuncié desde la avenida del Pastor Tinoco. Ustedes no lo han notado, pero cada vez vamos más firmes y cada vez vamos más. A lo mejor no estamos creciendo exponencialmente, pero estamos ahora sí que consolidando el grupo de las personas que vamos a recibir a las que vienen. ¿Sí? Estamos considerando a las personas que vienen. Aquí el día de hoy vino Juan, ¿sí? Que Juan no es nuevo en la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque este es el tiempo y estuvimos platicando esta semana con Juan de cosas que eran fundamentales para su vida de fe, y lo primero que le dije, o prácticamente lo único que le dije, hagas lo que hagas en tu vida, no te puedes dejar de congregar. Y eso fue lo que platicamos, ¿o no?
¿no? El día de hoy está aquí Mónica, y lo primero que buscó fue una iglesia, ¿no? Y hay cientos de iglesias en Guadalajara y Dios la trajo aquí, y aquí te hemos hecho sentir bien y bienvenida, ¿sí? Y lo más chistoso es que Jerónimo, que cada vez va a venir más, ¿sí? La trajo, ¿sí? ¿Y qué dices? Qué chistoso, porque lo primero que pudo haberle dicho, pues vete a una iglesia grande, hay un montón, ¿no? Ahí están los demás Vida, que por cierto, quien tenga la oportunidad, hoy a las 6 y a las 8 de la noche viene Gustavo Falcón, un predicador radical. Si quieren aprender de lo que Dios hace en la intimidad de un hombre, vayan el día de hoy a Más Vida en la tarde. Gustavo Falcón es un hombre que Dios verdaderamente lo usa, vale la pena. Dense una vueltecita. ¿Sí? Yo lo sigo a él en video, no me pierdo ninguna de sus prédicas, y es un hombre que realmente ha decidido creer en la Biblia y no en lo que las iglesias dicen, y la verdad ha transformado los corazones de muchas personas. Por eso les digo, nosotros tenemos la capacidad de invertir, de producir, para dejar de excusarnos en todo lo que no somos. El otro día me dijo una persona, René, es que yo soy todavía una bebé espiritual, apenas tengo 2 años en la iglesia. No, le digo, pues es que si tú vas a querer crecer espiritualmente como creces físicamente, pues eres una bebé espiritual, pero no le estás creyendo al Espíritu. ¿Sí? La palabra nos puede transformar en el momento que nosotros deseemos creerle y la leamos. Y conforme vayamos leyendo y conforme vayamos creyendo, Dios nos va a transformar. Y a lo mejor en nuestra primera vuelta a la Biblia, Dios desarrolla milagros poderosos por medio de nosotros, nada más porque los creímos, y nos pone a funcionar y enseñar. Porque no es un requisito que hayamos leído la Biblia 50,000 veces para empezar a funcionar. Es indispensable que le creamos a Dios de acuerdo a su palabra, y en ese momento vamos a empezar a producir para el reino que estamos. Por eso dice la Biblia que por fe andamos, no por vista, porque aquel que está esperando ver está estancado, esperando que algo pase para que pueda creer. Esta iglesia se ha distinguido por eso. Nosotros hemos sido una iglesia que, gracias a Dios, caminamos todos los días. Antes caminábamos pasitos chiquitos, ahora vamos mucho mejor. Ahora tenemos gente poderosa en medio de nosotros. Ahí tenemos a Super Irene, que venía calladita y les cortó la cabeza a todas las señoras el día de ayer, ¿no? Tenemos a Débora, que canta y que toca y que nos ha dejado anonadados. ¿Sí? Tenemos a Sofía, que ora palabra pura cada vez que quiere, ¿no? Porque no nos deja que orar todas las semanas. Tenemos a Pablo, que es un hombre que ha venido a poner ese orden y ese celo detrás del pastor, que luego se le van las cabras. Todos los días crecemos en todos los sentidos, porque eso es lo que Dios dijo, y porque la ventaja es que todos hemos aprendido a creerle a Dios más de lo que vemos. El día de hoy tenemos que empezar a llamarle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. No necesitamos venir a restregárselo a todo el mundo en la cara y reconocer que somos malos. Tenemos que poder ir a la intimidad con Dios y decirle, Señor, aquí está mi límite, esto es lo que puedo y esto es lo que no puedo hacer. Pero lo que no puedo hacer está en tus manos. Vengo a reconocer que me falta, y vengo a reconocer que sí puedo, si tú quieres. Porque dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Y dicen que para los que creen, todo es posible, ¿no? Y tenemos muchos testimonios en esta casa como para creerlo. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para despedirnos y darle gracias al Señor.